Bueno, la transformación que ha sufrido la sociedad en los últimos tiempos ha sido tal que la Iglesia ve necesario anular el matrimonio. Una parte de la población está de acuerdo con esta medida y los otros creen que esto no debería ser modificado. Las parejas son, dice, un contrato. Desde el punto de vista del derecho es un contrato. La Iglesia es un valor, es una religión también considerada, y igual también firman una especie de contrato, pero espiritual. Los tiempos han cambiado drásticamente, por ello el sociólogo Fidel Rojas considera una buena medida que la Iglesia Católica tenga la opción de anular el matrimonio y dar una segunda oportunidad a las personas para ser felices. Por supuesto, es decir, hay muchas parejas que quieren esto, ¿no? Que también la Iglesia, no solamente que el derecho les case, sino que también que a través de la espiritualidad religiosa también puedan ser considerados como matrimonio, ¿no? Y seguramente debe haber bastante gente, pues, que la Iglesia está considerando esta situación. Un miembro de la pareja puede llegar a cometer un error imperdonable, lo cual determinaría la separación. Ahora que habrá la posibilidad de hacerlo, sin duda muchas serán las personas que tomarán esa decisión. Que en pleno siglo XXI, ustedes bien saben que, bueno, no solamente la economía es liberal, sino también la sociedad se ha convertido bastante liberal, ¿no? Y como le decía, los matrimonios han entrado en una crisis tremenda y las parejas también han entrado en, los hogares, las parejas han entrado en crisis de relacionamiento. Y hay muchas, pero muchas separaciones, ¿no? También otros buscan nuevamente rehacer su pareja, ¿no? Su matrimonio, y quieren, ¿no? asistir, o sea, a esta porción que nuevamente va a tener la Iglesia, ¿no? Una parte de la población considera que no debería anularse los matrimonios. Bueno, cuando uno cree en Dios dice que una sola vez, ¿no? Entonces yo creo estoy en contra de eso. No he oído en realidad, pero yo estaría en contra de eso, ¿no? A veces está mal, pues tienen que anularse. Uno nomás sería bueno. Es que algunos 2 veces se casan, no está bien. Punto de vista está muy mal para mí. Sin embargo, otros creen que sí es necesaria la medida. Bueno, como los tiempos están cambiando, yo creo que sí, se puede hacer, sí. Si la pareja no es feliz con su primer matrimonio, ¿debería buscar una segunda oportunidad entonces? Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pienso yo que se debe anular. Bueno, la Biblia lo dice bien claro, el divorcio se ha hecho por el duro corazón de las personas. Entonces no se puede estar a la fuerza atado, ni por la Iglesia, ni por lo civil, si acaso tienes que rehacer tu vida. Entonces, ¿estaría de acuerdo? Por supuesto. Bueno, ¿y usted qué piensa en casa? Bueno, ya decíamos de inicio en el programa de que, según las estadísticas, casi 7 de cada 10 matrimonios terminan en fracaso, y esto es terrible, debe obligarnos a una gran reflexión. A ver, padre Brando, cuando una mujer logra, mediante la solicitud hecha a la Iglesia Católica, anular su matrimonio religioso con el hombre por una de las 28 causales que están establecidas por la Iglesia, esa mujer, que obviamente mediante veredicto de la Iglesia nunca se casó porque ese matrimonio resultó nulo y fue engañada, nunca se casó, ¿puede volver a casarse con ese sueño que asalta a toda mujer de blanco? ¿Se puede casar nuevamente por la Iglesia vestida de blanco? Por supuesto que puede casarse, porque la nulidad está diciendo respecto a esa unión que nunca ha existido, que fue un teatro, un show, que fue algo que, ¿no? Entonces, el color blanco, y esto es importante, ¿no? Porque muchas personas así miran, especialmente si hay una mujer que se ha casado y está o embarazada o ya tuvo un hijo, dicen, entonces, ¿por qué apareces de blanco en la iglesia? El color blanco significa alegría. Cuando bautizamos a un niño, el niño viene de color blanco. Cuando hacemos las fiestas importantes de nuestra iglesia, Navidad, Semana Santa, nos vestimos de blanco. El color blanco significa, entre algunas de las cosas, era pureza, ya no le parecía, no, pureza, entonces si está embarazada o ya tuvo un hijo, pues que venga de otro color. No es así, es la alegría de saber que voy a recibir una bendición en el nombre del Padre, Señor. pero ¿qué pasa si es el caso de una mujer que estaba además casada por el registro civil? O sea, casada de acuerdo a la ley, jurídicamente por un registro civil. Una mujer que se casó por registro civil, se divorcia,
en ese mismo registro civil, puede casarse a través de una iglesia de blanco? Claro, porque para la Iglesia Católica, para las personas que son bautizadas en la Iglesia Católica, no existe otro matrimonio sino únicamente el canónico. O sea, no tiene nada que ver el blanco que utilizan las mujeres en el momento de casarse por la iglesia con pureza o que sea virgen o el primer hombre que tuvo en su vida. Nada que ver. Esto es alegría, es muy simbólico. Claro que sí. Padre, ¿qué ocurre en el caso de que la pareja está en un proceso de nulidad de matrimonio, pero uno de los dos no está de acuerdo con este proceso? ¿Se puede declarar igual nulidad de matrimonio sin que uno de ellos no esté de acuerdo? Claro, yo creo que cuando hablamos de las causales importantes para dar una nulidad, son cosas tan evidentes y tan claras que no es me gusta, me parece, creo que, siento que no me he casado bien. O sea, son cosas reales. Hay violencia, hay maltrato, hay infidelidad, hay alcoholismo. Entonces son cosas tan claras y tan concretas que la otra persona o no le parezca, puede venir al tribunal y demostrar y decir algo al respecto, ¿no? A mí yo creo que esto no es así, o simplemente, como lastimosamente ocurre, o sea, de las 100 parejas, digamos, que recibimos para hacer la nulidad en el tribunal, probablemente son 2, y estoy siendo muy generoso, las personas que quieren participar, y el resto así, no le importa. La otra persona que ha engañado, la otra persona que ha sido infiel, la otra persona que ha hecho de su vida lo que le ha parecido, nunca más aparece. No le interesa formar parte de algo que, una vez más lo digo, no es un tema jurídico, no va a un tema legal, no va a un tema de firmas, de papeles, de lo que me corresponde, lo que no me corresponde, va a un tema espiritual. Yo me siento atada y amarrada espiritualmente a una persona que lo único que ha hecho en mi vida es lastimarme y dañarme. Y yo quiero romper ese vínculo, quiero sanar esa parte de mi historia negativa, quiero sanarla porque ahora ya tengo otra historia que me ha llenado de alegría, de bendición, tengo mis hijos, tengo paz. Padre, nos decía que las causas tienen que ser evidentes para que se declare la nulidad de un matrimonio. Así una de las partes no esté de acuerdo. Pero ¿cómo ustedes verifican realmente que estas causas, que son evidentes, sean realmente fidedignas? ¿Qué tipo de investigaciones se hace antes de que el juez declare realmente la nulidad de un matrimonio? Bien, la declaración con respecto a una causa de nulidad siempre es de orden moral, no es de orden jurídico. Por tanto, el juez hace un balance de lo que está escuchando, del testimonio de la parte que está escuchando, y con una pregunta o dos preguntas bien concretitas, yo me hago la idea de, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha durado el enamoramiento? 2 días, chao. ¿Cuánto tiempo han convivido después del matrimonio? 1 mes, chao. Entonces, son cosas tan concretas y tan reales que no estamos hablando de los que vienen a pedir la nulidad de matrimonio. No es que ayer se separaron, son personas que ya llevan años y a lo mejor no encontraban, porque claro, el separarse de una persona conlleva un duelo, un dolor espiritual que se arrastra por mucho tiempo, y que después de unos años alguien quiere, bueno, pues ahora sí ya quiero aclarar las cosas, quiero mejorar las cosas en mi vida, ¿no? Entonces, pero no vamos nosotros, si hay el peritaje que se le llama, se le denomina el peritaje, si existe esa posibilidad, es solamente en el caso de que digan la otra persona era un alcohólico, era un drogadicto, era una persona con un problema mental, ¿no? Causas de naturaleza psíquica, tenía un problema mental. Entonces, eso sí se podría a través de un peritaje decir, sí, efectivamente, aquí está el psiquiatra, el psicólogo que dice, ¿no? Pero en general lo que hacemos es, la palabra de la persona tiene un peso para nosotros, porque no es un tema jurídico, no estamos ahí jugando al gato y al ratón. En este caso no se requiere de testigos, por ejemplo. Existen los testigos, pero son los testigos de la familia. Puede ser el papá, la mamá, la hermana, ¿no? Entonces, no estamos necesitando así, tráigame fotos, las pruebas documentales, videos, porque claro, además hay que dejar absolutamente claro que ya se ha antes anulado el matrimonio en el registro civil. Por lo tanto, el matrimonio ya legalmente no tiene un efecto. No tiene ya. No tiene causa jurídica. Por lo tanto, ese es un elemento que ya está en manos de la Iglesia, previa a la evaluación que realiza esta comisión para la nulidad de ese matrimonio. A ver, el padre Brando, atención todos en casita, todos. Lápiz, papel, aquella mamá, aquel papá, los esposos que están renegando el uno con el otro. ¿Cuáles son las causas por las cuales se pide la nulidad del matrimonio en la Iglesia?
A ver, doctor Augusto Rivera, comencemos. Pero con el mayor gusto, Víctor Hugo, y linda tu pregunta. En realidad son 16 claramente establecidas, con una claridad meridiana extraordinaria, porque esto ha sido sometido a una consulta de expertos, en fin, allá en el Vaticano. Y según lo que yo he investigado, la causal número 1, por ejemplo, es la falta de suficiente uso de razón. Por ejemplo, son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de suficiente uso de razón. Por otra parte, la causal número 2 está referida al grave defecto de discreción de juicio. Por ejemplo, quienes tienen realmente un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos, de los deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se deben dar y deben aceptarse además, también es la segunda. Muy bien. La tercera, la incapacidad de asumir las obligaciones dentro del marco del matrimonio. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica están autorizados. Rapidito, ¿cuáles son esas obligaciones esenciales? Un ejemplo. Mira, las de cumplir con sus deberes conyugales, de asistir a la pareja cuando está en situación de necesidad, de apoyar a los hijos, no solamente dejar que sea la esposa la que tenga que estar haciendo, no la cocina, la cama, la ropa, etcétera, etcétera. También cumplir con sus deberes, el ir a misa los días domingos, decir yo me voy a ir al fútbol. No, me voy a jugar. Bueno, algunas parejas se están enterando, así que está muy bien de sus obligaciones. Algunas no las conté ninguna. Claro. Vamos a la siguiente. Y la siguiente, mira, tenemos la otra que es la número 4, es la ignorancia sobre la esencia del matrimonio. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, pues es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos por lo menos, que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se puede presumir, sobre todo si hablamos después de la pubertad. Muy bien. La 5, un error acerca de la persona. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. No puede ser que una persona piense de que se está casando con la reina no sé, con una magnífica, y al final no había sido una magnífica y que no tiene la preparación, no tiene la formación, etcétera, etcétera. Es otra de las causales. La 6, error en la cualidad directa de la persona y sobre todo la principal pretendida. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio a no ser que se pretenda esta cualidad de forma directa y de manera principal, ¿verdad? Estamos coincidiendo. La 7, el engaño doloso acerca de una cualidad del otro cónyuge. Quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, lo contrae inválidamente. Pensar que ella tenía mucha plata, que sus papás tenían esto, que tenían fincas, que tenían casas. Un matrimonio interesado. ¿No? Ese es el término, yo creo que eso aclara perfectamente. La causal 7 es un error sobre la cualidad del negocio, error juris determinante de la voluntad. El error acerca de la unidad, la indisolubilidad o la dignidad sacramental del matrimonio, con tal de que no determine la voluntad, tampoco vicia el consentimiento del matrimonio. Sigamos. La 9, la simulación total. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contraen inválidamente. ¿No? Podríamos decir de que en el acto de voluntad no había el entendimiento, además que el acto de voluntad tiene que ser estrictamente positivo, tendrá que ser además un matrimonio concreto, además debe existir en el momento de la celebración del matrimonio que sea actual, no virtual, ¿no? En la causal 10, la simulación parcial por exclusión de la indisolubilidad. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, pues también la contraen inválidamente. Bien. La 11, la simulación parcial por exclusión de la prole, que algún rato la habíamos estado comentando. Uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo un elemento esencial del matrimonio o una propiedad esencial, la contraen inválidamente. Es decir, no quiero tener hijos. No quiero tener hijos, o solo quiero varones y no mujeres. Vamos, nos falta poco, a ver, vamos. Divorcio. Entonces, otra causa. ¿Estamos en qué causal ahora? Ahora en la 12. 12, a ver, vamos. La simulación parcial por exclusión de la fidelidad. Y tú lo habías referido muy claramente al principio, la pregunta que le hiciste al padre. O sea, si es infiel, la va a pasar mal. Okay, no, entonces, pero si uno o ambos contrayentes excluyen como un acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo, un elemento esencial del matrimonio, una propiedad esencial, también la contraen inválidamente. Bien. La 13,
que me gusta mucho ese número, es la simulación por exclusión de la sacramentalidad, ¿no? Entonces, si uno de los contrayentes, o ambos, con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, no están dando el valor necesario al acto del matrimonio, al sacramento del matrimonio, también es otra causa. 14. La 14, correcto. La simulación por exclusión de la prole. ¿No? O sea, aquí pero ya lo hicimos, ¿eh? Ya la dijimos. Exactamente. Y finalmente la 15, que es la condición de futuro. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. Es decir, mira, si mañana me saco el número de lotería, me gano la lotería, pues sí nos casamos y vamos a seguir viviendo felices. Claro, si pasado consigo trabajo, comemos. Trabajo, exacto. ¿no? O sea, me llama mucho la atención la causa número 5, porque hubo una noticia hace unos años, no sé si la recuerdan, en un país asiático, si no me equivoco, donde un hombre quería divorciarse el día siguiente después de casarse. O sea, quería que, no sé si divorciarse, que declare nulo este matrimonio, porque como dijo el doctor, ¿no? Él pensaba que se había casado con una mujer hermosa, bella, y cuando ya se retiró todo el maquillaje y demás, no era lo que pensaba, entonces no era la persona que él había conocido. Este caso, por ejemplo, podría ser declarado como matrimonio nulo. No se está casado con, no se casó con quien pensaba. Está contemplado, es la causa 5, ¿verdad? Claro, se casó con una mujer y en la noche terminó siendo otra. Claro, es que era totalmente otra, entonces él ya no quería saber nada. Bueno, hay muchos casos, sin duda. A ver, tengo unita más, Víctor Hugo, si me permite, es la 16 y con eso acabamos. Eso. Esta me gusta también mucho, es la violencia o miedo grave. Vale decir que si, por ejemplo, la chiquita está esperando ya familia y no quiere que se enteren sus amigos, sus padres, sus tíos, que los quiere, que los adora, es también una de las causales de nulidad matrimonial dentro de la iglesia por la violencia o miedo grave, ese miedo tremendo que tiene a que sea conocido. Muy bien, hemos repasado todas las causales de nulidad de matrimonio en la iglesia. Padre Orando, hay casos, lo comentaba en el corte, de personas que se casaron una primera vez por la iglesia. Bastante jovencitos. No funcionó ese matrimonio. Ponía un ejemplo, una pareja que duró apenas una semana, se separaron, no se volvieron a ver. Por lo tanto, ese matrimonio jamás siguió un proceso de nulidad. Pero resulta que luego se casaron por el registro civil. Una vez no le funcionó, chao, ese registro, y se casaron nuevamente por registro civil. Hay personas, parejas que en este momento seguramente nos están viendo, que ya están casadas por segunda o tercera vez, pero no han anulado un matrimonio anterior. ¿Cómo analiza la iglesia este tipo de casos? ¿Cuál es el caso de esa persona que está casada por el registro civil ahora, siendo que no anuló antes un matrimonio por la iglesia? Bien, bueno, pues el matrimonio, la nulidad del matrimonio antes era un papeleo muy costoso, muy largo y muy desconocido. Hasta tal punto que probablemente algunas de las personas que opina, si vamos a preguntar a la calle, diría, pero qué loco, ¿a quién ha invitado a este curita? ¿Realmente este curita será católico para estar hablando semejantes salvajadas? Porque no tiene idea, no sabe que existe en la Iglesia Católica lo que es la nulidad matrimonial. Entonces, qué importante es entender que lo que está buscando la pareja no es principalmente, digamos, en el caso de la esposa, de la mujer, no es que mi ilusión más grande es entrar de blanco en la iglesia. O sea, eso no es, porque el matrimonio católico no es entrar de blanco por la iglesia. Sí es muy bonito y muy hermoso, bendito sea Dios, pero lo importante es la bendición de Dios y todo lo que conlleva hacia adelante. La bendición de Dios de la pareja, la bendición de Dios con el milagro del nacimiento de los hijos, la bendición de Dios con lo que va a ir en adelante, la formación, la educación, ¿no? Los valores que vamos a tener como familia y como hogar. Entonces no es simplemente el tema de quiero entrar de blanco por la iglesia, sino es cuando era muy joven yo creí que esta persona con la que me unía iba a ser para toda la vida. Nadie se casa pensando que, bueno, pues el amor eterno me va a durar 3 meses. No es así, ¿no? Entonces, creí que esta persona era mi otra mitad, era mi complemento. Creí que esta otra persona íbamos a hacer juntos una historia maravillosa. En algún momento aquello se rompió y después yo encontré a alguien que en realidad sí fue esa persona que yo había pensado, ¿no? Ahora, lo que yo quiero es que con esta persona, toda la historia que tengo, mis hijos, los años de convivencia, yo quiero que sean bendecidos por el Señor. No quiero estar excluida de alguna manera de mi religión, sin poder confesarme, sin poder comulgar. No quiero estar excluida. Y por eso el Papa, nuestro Papa Francisco ha dicho, a todas estas personas que tienen una necesidad de que su hogar sea un hogar bendecido, no es que, ojo a este dato, no es que
en una segunda o en una tercera unión esas personas no están bendecidas y son maldecidas, por tanto, no es así. Es que jurídicamente no están haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces el Papa quiere que todos nos pongamos ¿no? Que arreglemos nuestra situación espiritual, que arreglemos nuestra situación de fe y que participemos plenamente de las cosas que la Iglesia nos propone. Padre, la pregunta, de perdón, que para sí, cerrar bueno, este para tema, otro. Paulita, el tema de estas personas, ya vamos ahora a la parte jurídica, legal. Personas que no han anulado o no se han divorciado legalmente por el registro civil, pero que se han vuelto a casar por una segunda y hasta una tercera oportunidad por el registro civil. Hoy en día ya es más complicado, pero sobre todo los casos de antes, cuando no había la digitalización del sistema como existe ahora, en que ya se pueden identificar estas cosas. Salta, antes no, podía casarse uno en un pueblito en el occidente, casarse en un pueblito por el oriente, casarse en la frontera por un lado, en una ciudad por el otro, y ha habido casos. Así es. ¿Cómo entendemos ese tipo de casos? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro que sí, se entra en una bigamia químicamente pura. Gracias a Dios, como tú muy bien lo señalas, Víctor Hugo, tenemos el padrón biométrico. Eso ayuda bastante a establecer si esa persona realmente está soltera. Además, se tiene que cumplir un periodo. Cuando uno quiere casarse de nuevo, tiene que ir a la oficial de registro cívico, que antes era civil, le han cambiado la denominación, está contemplado en el Código de Familias, y tiene que presentar su documentación, su cédula de identidad respectiva, y además señalar bajo juramento de que sí está soltero. La soltería es fundamental, o que está divorciado, lo que le habilita también para un nuevo matrimonio. Pero eso se corre en traslado, como se dice, a través del sistema, para ver exactamente y ver si realmente este señor o está divorciado, lo que le habilitaría para un nuevo matrimonio legalmente, con sentencia ejecutoriada, que eso es fundamental, o si no, que digamos tiene la otra situación, ¿verdad? Que está soltero, que no se ha casado nunca. Entonces, esos aspectos se ven a través de los diferentes órganos. Tenemos ahora un sistema computarizado y además está el padrón biométrico. Ahí se conoce dónde vive, dónde ha estado la última vez, etcétera, etcétera. Y hay un historial de esa persona. Con todos esos antecedentes, además hay un edicto. Se coloca en la puerta, visiblemente, en 2 lugares, además, en la oficina de registro cívico, el CERECI, donde alguna persona que crea que realmente esa persona ya estaba casada, que está con problemas, que tiene problemas con la justicia, que es un perseguido, que tiene problemas N que pueden ser, entonces tiene la obligación de denunciar, de presentar y decir, yo vengo acá para expresar esta situación y me opongo al matrimonio. Puede ser también un familiar, que parece que un tío, un sobrino se ha enterado de esta situación para que no cometan ese error y no se dé ese matrimonio. A ver, yo tengo una última consulta para el padre Brando. Antes, por ejemplo, se tenía que esperar, usted lo dijo, 2 sentencias por lo menos para poder iniciar este proceso de nulidad de matrimonio. Y también se contemplaron las apelaciones. ¿Cómo es en este caso, padre? ¿Se va a seguir contemplando apelaciones después de la primera sentencia que se ha dado o ya no? Bueno, el tribunal de primera instancia dictamina ya en un caso de nulidad sobre la validez o no validez de esta nulidad. No es un derecho de todos los fieles. No es que, si estás escuchando y tomando nota, que no lo dudo, porque es importante, no es el derecho de un fiel, bueno, pues entonces yo me he casado y por tanto esto voy a pedir a la iglesia y la iglesia me va a dar. No es así. Hay estas causales que el doctor con muchísima claridad nos dijo y junto con todo aquello están presentes en nuestra iglesia las características de no estamos haciendo un seguimiento policial ni detectivesco de la pareja o de la persona. Confiamos al principio y al final de los actos jurídicos que realizamos en los tribunales, ponemos delante una Biblia y pedimos a la persona que ponga su mano en la Biblia y que haga un juramento de que todo lo que va a decir es de acuerdo a una verdad. No va a estar buscando cosas, ¿no? Entonces, en la iglesia tenemos ahora solamente una instancia, la primera instancia. Y si se puede apelar, la otra persona, si dices, bueno, pues yo no creo que esto se haya dado, entonces siempre existe esa posibilidad de poder apelar, siempre existe. Padre, hace algunos años yo recuerdo una noticia en la iglesia de la Merced de la ciudad de La Paz. Una ceremonia bonita, estaban los novios entrando, la novia de blanco, el hombre bastante elegante, las familias, todos felices, no, rosas por aquí, rosas por allá. Pero de repente se armó el re escándalo. Apareció la esposa
del novio. No es cierto, pero ya se habían casado también por la iglesia. O sea, el hombre se estaba casando y no se descubrió ahí que era la tercera vez por la iglesia, sin haber anulado los dos juramentos ante la iglesia anteriores. Se presentan este tipo de casos con alguna frecuencia, padre. ¿Usted se ha encontrado con alguno de esos sinvergüenzas, hombres o mujeres, que deciden casarse por la iglesia por segunda o tercera vez, sin haber anulado su matrimonio religioso anterior? Por supuesto. ¿Se han dado casos? Y realmente, tristemente, existe mucha gente que quiere engañar, y para las personas que quieren engañar es muy fácil comprar un documento, comprar un certificado y hacer pensar que... No, o sea, vienen a la iglesia y dicen, padre, yo nunca me he bautizado, quiero bautizarme, para tener un certificado en donde puedan entregar y mostrar a la iglesia como un requisito para antes de casarse. Entonces, qué triste, ¿no? Pero existen este tipo de personas y es clarísimo un caso de nulidad, ¿no? Porque es engaño, es el dolo. Son gente que miente con la mano sobre la Biblia, digamos, sin hacerse el más mínimo lío. No, un pecado, pero ¿de qué grado es este? Es un sacrilegio. Definitivamente ya no deberían entrar a la iglesia ni para nada. Sí, bueno, en realidad, gracias a Dios, ¿no? Somos seres humanos, y lo que no podemos hacer jamás con ninguna persona es cerrarle por completo la puerta. O sea, decirle, mira, lo que tú has hecho en un momento de tu vida ha estado mal, y a partir de este momento, para siempre, nunca más vas a estar en la iglesia. No, en la iglesia, especialmente en este año tan hermoso, el año de la misericordia, nos están recordando que la iglesia es madre, que la iglesia sabe perdonar, que la iglesia da 1 y 1000 oportunidades, siempre y cuando la persona quiera cambiar, quiera mejorar y quiera tomarse en serio su vida. Así es. A ver, quería hacer un apunte al doctor Augusto Rivera. Así es, querido Víctor Hugo. Quiero comentarte muy brevemente un hecho que ha ocurrido en la realidad. Es un amigo que tiene su buena platita, es minero, trabaja en minería, está en una ciudad ahí del interior, y quiere desesperadamente casarse porque ha encontrado la que dice que es la mujer de sus sueños, ¿no? Es una damita bella. Felicidades al buen hombre. Sí. Pero, bueno, él cumplió con haberse divorciado, estuvo casado antes, pero la chica le ha pedido de que sí quiere casarse de blanco porque quiere cumplir con todos los recaudos de ley, quiere estar bien casada. Entonces y como él no ha anulado su matrimonio en lo religioso, ha ido por todo el país circulando. Comenzaba aquí en La Paz, ha ido a Cochabamba, ha ido a Santa Cruz para conseguir la anulación esa.